podamos querer con toda la fuerza, podamos anhelar, pero en nuestras circunstancias pasadas no hay forma de volver ahí. Pero la realidad es que vos y yo sí podemos cambiar ahora. Vos y yo sí podemos darle otro sentido a esa parte de nuestra historia. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Atados en el pasado, nuestro tema de esta mañana. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 8, miren lo que dice la palabra. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. Eso forma parte de algo muy importante en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra doctrina como hijos del Señor. Este pasaje no se puede pasar por alto. Porque así como vos y yo, los seres humanos, podemos cambiar, nuestro cuerpo cambia, nuestros intereses pueden cambiar, nuestras realidades pueden cambiar, los gustos que tengamos en cierta etapa de la vida, puede ser cierto tipo de comida, en otra etapa otro, en cierta fase de nuestra vida podemos tener ciertos hobbies, en otro tiempo otros. Pero ¿qué pasa? La realidad es que muchas veces nosotros vamos cambiando también en cosas que antes decíamos no, ahora decimos sí, en cosas que antes dijimos nunca voy a hacer, después nos encontramos haciendo. Por ejemplo, algunos habrán dicho jamás voy a ser como mi mamá. Igualito es que su mamá, o igualita. O nunca voy a ser como mi papá, y así mismo está haciendo, ¿verdad? Pero la Biblia, por eso es importante tener esto bien presente, que dice Jesucristo es el mismo. Ayer, sigue siendo hoy, lo va a ser en el futuro. Se nos habla del pasado, del presente y también del futuro. Yo me imagino muchas veces a nuestro Dios mirando nuestras vidas desde arriba, como de repente hasta, yo me imagino, ¿verdad? No dice eso la Biblia, pero de repente hasta con colores, ¿verdad? Mirando ahí tal vez en amarillo nuestro pasado, sea bueno, sea malo, mirándonos ahí en el rojo del presente donde estamos, y bueno, tal vez en azul o en verde, el futuro que pueda estar ahí por delante, porque Él ya sabe absolutamente todo. La Biblia dice que para Él nada le sorprende, nada es nuevo. Él sabe, Él conoce nuestro pasado de todo sin excepción alguna, sea bueno, sea malo. Él conoce ese pasado, Él nos ve en el presente y trata de darnos herramientas, oportunidades, las promesas de su palabra. ¿Por qué? Porque el futuro vos y yo tenemos que elegir qué camino queremos tomar, qué decisiones vamos escogiendo para lo que queremos hacer. Entonces todo lo que hayamos vivido, por ejemplo, antes de esta reunión, antes de las 10:15 de la mañana, ya se configura en lo que es un pasado. Ahora estamos en el presente y de acá en adelante, desde que salgamos del culto, hay un futuro, hay algo diferente que va a ser escrito por ahí. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que ha dejado ciertas cosas en el pasado y que al no arreglar esas cosas, hacen efecto en su presente. Hacen efecto. Y al hacer efecto en tu presente, también van afectando a lo que va a ser tu futuro. Por eso quiero mirar algunas cosas que pueden estar atadas en el pasado. En primer lugar, algo que puede estar atado en el pasado, podemos encontrarnos atados en el pasado por cosas escondidas. Por cosas escondidas. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 27 al 29. Se refería a Moisés, dice acá: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer? ¿Ayer qué es? Pasado. Al egipcio. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés, hubo un momento donde él descubrió su identidad. Los que leen la Biblia normalmente o conocen las historias, conocerán que Moisés nació en un tiempo donde estaba prohibido que los hebreos puedan tener hijos.
Y si habían hijos varones se les mataba, menores de 2 años se les mataba. ¿Qué pasa? Su mamá va y le pone en el río y ahí la nodriza de la princesa la agarra. Conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él es educado en la casa de Faraón con las costumbres, las tradiciones, las comidas, lo que ahí fue recibiendo, hasta que en un momento él descubre su identidad. Se da cuenta que él no era egipcio, él no estaba con esas tradiciones, ahí no estaba su raíz. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre en un momento, porque los hebreos en ese tiempo eran esclavos y los egipcios eran los capataces y los que gobernaban. Ocurre en un momento de tensión donde estaban siendo maltratados, estaba siendo uno en específico maltratado de los hebreos, que Moisés se planta y ¿qué hace? Le mata a ese egipcio que le estaba maltratando. De hecho, la Biblia amplía un poquitito en Éxodo 2, porque acá en Hechos estaba relatando la historia, ahí el siervo del Señor, pero en Éxodo 2, cuando menciona este pasaje, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo? Lo escondió en la arena. Lo escondió en la arena. O sea, Moisés pecó, porque matar es pecado, falló. Pero ¿qué hizo? Hizo algo, escondió eso. Lo escondió, dice ahí la Biblia. Lo escondió. Entonces, cuando nosotros vemos lo que leíamos recién en Hechos, si vos seguís leyendo los siguientes versículos, pasa que al día siguiente él quiere intentar otra vez llegar y acercarse a sus hermanos y le dice: ¿y qué va a pasar si yo no te hago caso? Me vas a matar como al que enterraste ayer, como al que mataste ayer. Por eso cuando leemos acá en Hechos 7, donde está un poco abreviada la historia, Moisés sabía que él tenía un llamado, un propósito que Dios tenía con su vida, pero él tenía algo escondido. Él había escondido algo y cuando se le echaba en cara, eso hizo que él haya huido, porque la Biblia dice que cuando le preguntaron, él huyó. Cuando se dio cuenta que fue descubierto, eso hizo que él corra. Y hay mucha gente que lastimosamente vive así. Dice, acá puede ser que sea descubierto y huye de su llamado, de su propósito, de aquello que el Señor quiere hacer. La Biblia dice, miren, ahí en Hechos 7:30, pasados 40 años. Esa huida duró 40 años. 40 años sin estar trabajando todos los días por el sueño, el anhelo, el llamado, el propósito que Dios tenía. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 40 años después regresa. O sea, él había hecho algo equivocado, había sido descubierto, él escondió eso, pero porque no quería confrontar, no quería arreglar esa situación, tal vez pagar las consecuencias que hubiese tenido que pagar, él huyó. No lo arregló, sino que escondió, quedó como un hecho del ayer, del pasado, y él mismo se autodescalificaba muchas veces. 40 años después se le aparece el Señor en el desierto, versículos 31 en adelante, dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Este pasaje es tremendo, porque el Señor no solo le atrajo con algo visible, algo que llamó la atención suya, no solo le habló, que es tremendo cuando Dios nos habla. El Señor le dice: quita tus calzados de tus pies. Sabemos que acá habla y dice: porque el lugar que pisas, tierra santa es. Pero ¿saben qué? Los esclavos en ese tiempo, ellos no andaban con sandalias, no andaban con zapatos. Los esclavos andaban descalzos. Yo estoy seguro que eso a Moisés le habrá refrescado enseguida la memoria. Yo tenía un llamado, yo tenía un propósito, había algo que yo tenía. Mis hermanos, mi sangre,
está en esa situación, está en esa condición. Y yo ahora con zapatos, con sandalias, y mis hermanos están allá sin nada. Y el Señor ahí le habla. Y conocemos nosotros la historia. Que esa llama ardiente que atrajo la atención ahí de Moisés en un momento se apagó ahí afuera, pero se encendió acá adentro en su corazón. Y ese llamado del Señor ya no pudo ser parado. Pero qué tremendo que 40 años Moisés había estado atado al pasado. Su llamado era ser gobernante, libertador, pero se quedó atado al pasado. Él se autodescalificó. Porque a él no le echaron, él se fue huyendo. A él nadie le dijo, vos no vas a poder, tenés que correr de acá. Él se autodescalificó y se fue. Y hoy en día hay mucha gente así. Todos en nuestro pasado tenemos cosas negativas. Todos en nuestro pasado, nadie tiene un pasado perfecto. Es cierto que la condición de más de alguno puede haber sido mejor en el pasado, tal vez en lo económico, tal vez en lo familiar, tal vez en la parte de salud, porque el correr de los años hicieron mecha tal vez de ciertas cuestiones. Pero ¿cuántas veces por cosas de nuestro pasado no hace falta ni que otros nos descalifiquen? Nosotros mismos nos autodescalificamos. Y huimos de un llamado, huimos de algo que el Señor nos está llamando a hacer, así como Moisés, que él había huido. Mi hermano, mi hermana, sucedieron cosas en tu pasado que hicieron que vos te autodescalificaras, que vos digas, bueno, yo ya no puedo. Esto ya... Porque si vos y yo estamos atados en el pasado, no vamos a tener un buen presente. Y tampoco nos proyectamos a un gran futuro si es que estamos ahí atados al pasado, atados a esa herida del pasado. Hay cosas racionales muy sencillas que vos podés ponerte a pensar a ver si es cierto o no. Gente que de repente intentó un emprendimiento con todas sus fuerzas, con toda la energía, con todo el corazón, con toda la buena voluntad, no funcionó. Si uno se queda atado a eso, nunca más va a intentar hacer nada. ¿Por qué? Porque dice, fracasé, ya perdí plata, ya me golpeé, ya me endeudé, ya fue terrible esa situación. Y bueno, se queda atado en eso y nunca más vuelve a emprender nada. ¿Por qué? Porque se quedó ahí atado. Se quedó ahí. Gente que en su momento tal vez todo le fue mal en su relación sentimental y dice, bueno, a causa de eso yo no voy a intentar más. No voy a rehacer mi vida. O otros que siguen con la misma pareja pero dicen, no vamos ni tocar este tema así nomás, cada uno en su lado. Mejor evitar y dejamos ahí. Pero hay cosas que de nuestras vidas nosotros tenemos que sacar para que no sigan destruyendo nuestro futuro. Y cuando yo hablo de sacar, creo que hasta no hace falta ni decir, pero hay gente que hoy en día dice, yo voy a sacar mi problema y no hace falta que vos le digas a todo el mundo tu problema. Delante del Señor vos te presentás, si es necesario la ayuda de alguien sobre el tema que sea, lo podés estar haciendo. Pero hoy tiene que haber un reinicio en nuestra vida, que no podamos seguir nuestros días atados con cosas que dejamos escondidas como Moisés en su pasado. ¿Amén o no amén? Que podamos sacar aquello que estaba ahí escondido. La Biblia dice, Proverbios 28:13, miren este pasaje, el Salomón era tan sabio que cada uno de los versículos prácticamente que hay en Proverbios da como para explicarnos cosas tremendas. El que encubre, otra versión dice el que esconde sus pecados no prosperará. Y cuando habla de prosperidad en la Biblia no se refiere exclusivamente a algo relacionado a las finanzas, sino a la vida toda. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, dice que alcanza misericordia. Amén. Entonces eso tenemos que hacer. En segundo lugar, podemos estar atados en el pasado. Número 2, a causa de una fiebre.
de una tibieza que puede haber en nuestra vida. Yo antes no le hacía mucho caso a la fiebre hasta que llegaron los hijos. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando tu hijo o tu hija tiene fiebre es mortal? Especialmente si no habla todavía, vos no sabés si es por culpa de su garganta, del estómago, no sabés a causa de qué es. Miren la Biblia, un milagro que el Señor había hecho, Juan 4, versículos 52, 53. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo le dijeron? Ayer. Ayer es pasado. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. O sea, ayer, eso era del pasado. Cuando hay una fiebre, cuando hay una situación así en nuestro cuerpo, significa que hay una infección, significa que hay un lío acá adentro nuestro. Acá la Biblia dice, ayer tenía fiebre, o sea, en el pasado tenía. Todos ya tuvimos fiebre alguna vez, ¿verdad? Y es todo un tema cuando a veces el cuerpo por fuera está ardiendo, pero ¿qué pasa? Vos te querés tapar porque estás temblando de frío por dentro. ¿Sí o no? Y vos a veces, yo a mi hija le decía, le tocaba acá la frente ardiendo, ¿verdad? Pero te dice, tengo frío, no puedo más, tapame. Se ponía 4 o 5 abrigos. Vos no sabés qué es mejor hacer. Pero si vos juntás, por ejemplo, lo caliente con lo frío, ¿qué es lo que va a dar? Algo tibio. Y podemos hablar, si vamos a hablar algo tibio, de tibieza espiritual de repente. Cuando de repente nosotros por fuera, porque lo de afuera se ve, estamos ardiendo, pero por dentro fríos. Fríos. No adoramos, no buscamos al Señor por dentro, por fuera sí lo hacemos. Y qué terrible quedarnos con una fiebre espiritual. La Biblia dice en Mateo 24, 12, dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una versión, ¿verdad?, de King James que dice que por haberse multiplicado el mal dará una fiebre espiritual a muchos. O sea, imagínense. Vos le preguntás al doctor para saber qué es lo que hay, síntomas de fiebre. ¿Qué te dice? Dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, tos, ¿verdad? De repente estornudos. O sea, esos resfríos espirituales son complicados. Imagínate dolor de cabeza. Si vos y yo tomamos estas cosas, aplicamos a situaciones espirituales, dolor de cabeza. Serían problemas con la cabeza. Alguien que se lleva mal con mi jefe, malísimo me llevo con él. Desastre mi jefe, ¿verdad? Si vamos a la casa con mi papá, ¿verdad? La cabeza, el papá, me peleé con mi papá, no quiero hacerle caso, no. En la iglesia, bueno, con el líder, con el pastor. O sea, con todo lo que está a la cabeza del gobierno, el gobierno no ya, ¿verdad? Con todo lo que sea a la cabeza. Y algunos llegan hasta el punto de decir, Señor, ¿por qué me haces esto vos? Hasta con la cabeza de las cabezas. ¿Verdad? Llega a ese punto. La fiebre, los resfríos, dolores musculares, fatiga. Vamos al culto. Ya me fui la semana pasada. Marzo ya cumplí, ya estuve. Las células, no, ya me envió un mensaje, ya estamos ahí. Quiero vacaciones espirituales, ya. ¿Vamos a alabar al Señor? No, mi mano, acabo de saber que. Y tenemos esa fatiga, esos dolores. Yo no sé, alguna vez, mi hermano, hermana, te sentiste tibio espiritualmente. Donde por fuera podemos aparentar, otra gente nos puede decir, te veo, qué bien te veo, te veo espiritual, te veo, mira esa tu camisa, luego cómo te queda, mira tu blusa, tu vestido, qué espiritual, una mujer del Señor, un hombre del Señor. Pero vos acá por dentro, vos estás diciendo, la alabanza no se sintió nada, el pastor luego predica, no da gusto, pasa.
Por fuera puede ser una cosa, pero por dentro otra. Y vos y yo no nos podemos quedar afiebrados espiritualmente en tibieza. Es tiempo de soltar esas ataduras y volver en salud al Señor. ¿Amén o no amén? La mamá de la esposa de Pedro sería su suegro, ¿verdad? Muchos que no oran tanto a favor de sus suegros, ¿verdad? De sus suegras no les gusta leer este versículo, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Lucas 4, versículos 38 y 39. Jesús se levantó, ¿verdad? Salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. El pastor Sergio le está mirando a su suegra. Bueno, él me pidió, hermana Ada, que lea este versículo. Y dice: la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, le servía. ¿Verdad? La tibieza tenemos que pedir al Señor que la reprenda. ¿Y qué hacer? Así como la suegra de Pedro, al instante levantarnos y volver a servir al Señor. Porque cuando estamos en esa frialdad, en esa tibieza, no queremos seguir sirviendo al Señor. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda fiebre, toda tibieza espiritual y vamos a irnos con todo por el Señor. Amén. Entonces, si vos querés, no está ahí creo que escrito, pero podés buscar Apocalipsis 3, 15, 16, que dice: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, la Biblia dice que el Señor no vomitará de su boca. O sea, no le agrada esto al Señor. Tercero, y ya estamos llegando hacia la conclusión que quiero darte: atados en el pasado. ¿Saben qué pasa? No disfrutamos del presente. Hay mucha gente que así vive hoy. En el pasado hubieron problemas en su matrimonio y por eso ya no disfruta el presente. Algunos no se dan cuenta cuántos otros se disolvió ese matrimonio, ya no están juntos, vos seguís juntos y ¿por qué no? Si hay que arreglar, se arregla, pero ¿por qué? Por lo que ha pasado antes no podés disfrutar del presente. Hay mucha gente que en el pasado sufrió grandes situaciones traumáticas, tal vez en su vida, y por eso ya no disfruta el presente. Situaciones complicadas antes. La Biblia dice: el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, estaba caminando en el desierto. ¿Y qué pasa? Números 11, versículo 4, y la gente extranjera se mezcló con ellos. O sea, volvemos otra vez a que la gente con la cual estamos sí o sí nos influencian algo. ¿Verdad? Ellos saliendo en el desierto y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y se sumaron los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Verdad? Tal vez algunos podemos llorar ahora sí, ¿verdad? Que subió el precio y todo eso, pero acá dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Miren, la manera en la cual comían, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y maná no se refiere al grupo musical, sino a lo que el Señor daba hace algunas semanas. Compartíamos, ¿verdad? De ese milagro que el Señor hacía todos los días. Que hicimos un cálculo, si querés, podés mirar en la página de la iglesia y ver respecto a lo que hablamos ese día. Pero fíjense, el Señor les daba maná del cielo todos los días. Y muchas veces hay gente como esta que se unió a ellos, que se mezcló para tratar de que ellos se desenfoquen del milagro que el Señor estaba haciendo diariamente y empiecen a extrañar lo de antes. Y por extrañar lo de antes no podían disfrutar del presente. Antes ellos agradecían la bendición del Señor que todos los días llegaba ahí, todos los días venía. Y aferrarse al pasado puede crear amargura, resentimiento en nuestra vida, impidiéndonos experimentar la plenitud del Señor. Cuando vos y yo nos aferramos a las heridas, a los fracasos del pasado, corremos el riesgo de desarrollar amargura, resentimiento.
¿Y saben qué ocurre cuando nosotros tenemos eso en nuestra vida? Eso puede envenenar nuestras relaciones, las actuales y las futuras. Alejarnos de la gracia, el perdón que el Señor nos ofrece. Hebreos, ¿dónde dice eso la Biblia? En Hebreos 12:15, donde en la palabra dice, mirad bien. Hay muy pocos versículos en la Biblia donde dice mirad bien. Pero acá dice mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor nos desafía, mira bien, mira bien. Por eso si hay amargura, vos y yo tenemos que quitar eso, pedirle al Señor que sane, pedirle al Señor que nos transforme, porque la realidad es que nuestras circunstancias pasadas no pueden cambiarse. Podamos querer con toda la fuerza, podamos anhelar, pero nuestras circunstancias pasadas no hay forma de volver ahí. Pero la realidad es que vos y yo sí podemos cambiar ahora. Vos y yo sí podemos darle otro sentido a esa parte de nuestra historia. Que en vez de que siga siendo la parte de la historia dolorosa, que siga siendo la parte de la historia trágica, terrible, permitamos que el Señor pueda cambiar el significado de esa parte de la historia, que no nos siga limitando, no nos siga atando, no nos siga sujetando. Y dar lugar a eso como una parte de nuestra historia que nosotros no queremos repetir con otros, que nosotros tenemos que soltar, que sirvió de experiencia para entender otras situaciones. Porque también es cierto que todos tenemos pasados pecaminosos, todos. Pero igual de cierto es que ninguno de esos pasados pecaminosos está fuera del alcance de la misericordia del Señor. No hay nada, por más fuerte, por más terrible, por más denso, por más oscuro que pueda haber ahí en tu pasado, que esté fuera del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios para con tu vida. Muchas veces la gente quiere endilgarnos y decirnos, eso no tiene perdón. Y puede ser que para una persona o más no tenga perdón, pero eso no significa que para Dios no tenga perdón. Lo que vos y yo pudimos haber hecho pudo haber lastimado a otra gente, habernos lastimado a nosotros también. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que decir, yo voy a cambiar la historia de mi vida, no voy a dejar que esto siga. ¿Hasta cuándo? En algún momento alguien tiene que pararse y decir, basta, voy a cambiar, voy a transformar, voy a soltar ciertos lazos, ciertas cadenas e ir a algo nuevo. Puede ser que el pasado nos moldeó, nos hizo lo que hoy somos. Pero en el Señor vos y yo podemos ser transformados. Vos y yo podemos ser cambiados. Y Dios quiere que nosotros avancemos, que tomemos decisiones sabias, bíblicas. Pero todo comienza con ¿dónde? Con permitir al Señor que nuestra mente pueda ser renovada. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, allí dice, no os conforméis a este siglo. Por eso cuando la gente vos le decís, vamos para adelante, vamos a hacer esto. No, acá nomás, yo ya estoy demasiado bien acá. Acá este pasaje te va a confrontar, porque acá dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tus pensamientos dirigen tus decisiones. Por eso es importante que le pidamos al Señor, Señor, transforma. Si mi mente es limitada, si mi mente es de aquella que dice, yo no puedo, yo no sirvo, yo no voy a alcanzar, no soy merecedor de eso, eso va a dirigir mis decisiones. Pero si en mi mente yo puedo recibir el perdón de Dios, fallé, me equivoqué,
Si tengo que restaurar, restituir, lo hago. Pero puedo creer que el Señor quiere transformarme, hacer lo bueno. Antes era un mal esposo, el Señor me puede ayudar a ser un buen esposo. Antes no era un buen padre, ahora el Señor me transforma y puedo ser un buen padre. Antes no era honesto en lo que hacía, el Señor me puede transformar y ser honesto, ser correcto. O sea, cambiar una manera de vivir a algo correcto conforme a la buena voluntad del Señor. ¿Tenés una mente que te destruye? ¿O tenés una mente que construye y permite que puedas ir hacia adelante en lo que el Señor tiene para hacer en tu vida? Porque las consecuencias de los errores del pasado no podemos ya evitar. Ya el pasado se hizo lo que se tenía o no se tenía que hacer. Pero en poco tiempo el presente que ahora tiene va a ir con todo hacia adelante. Y ser fiel al Señor, ser fiel a su palabra es nuestro patrón de transformación, que va a cambiar nuestra conducta para bien. Porque así como jamás una noche pudo vencer al amanecer, ningún problema, hermano, hermana, que pueda haber estado en tu pasado, ningún problema puede ni va a poder vencer a Dios. Y vos y yo en eso tenemos que aferrarnos. Yo no sé cuáles hayan sido los problemas de tu pasado, problemas en tu familia, problemas en tu matrimonio, problemas en tu personalidad, problemas en la salud, no sé de qué tipo, pero así como esa noche no puede vencer al amanecer, tampoco esos problemas van a vencer a nuestro Dios. Nuestro pasado solo tiene el poder que vos y yo le damos. Hay gente que demasiado poder le da a su pasado. Y cada vez que puede sigue presentando la herida. Cada vez que puede sigue levantando el dolor. Cada vez que puede sigue levantando la culpa. El poder del pasado vos y yo damos o quitamos. Vos y yo decimos siempre fue así. Antes, luego vos eras. Antes, acordate lo que antes. Y nos quedamos en el pasado y no damos oportunidad a lo nuevo. Saben que hay muchas parejas que no pasan a etapas mejores porque todo el tiempo es echado en cara al pasado. Ya se pidió perdón de todas las maneras que había que pedir perdón, que se podía. La otra persona dice te perdono, estás perdonado. Pero ante el primer conflicto, vos acordate. Entonces ¿se perdonó o no se perdonó? Porque cuando uno perdona, uno ya está. Nosotros tenemos que perdonar al nivel que Dios lo hizo. ¿Saben qué? Dios no nos echa en cara todo el tiempo nuestros pecados. Ese es el acusador, el diablo mentiroso. La Biblia dice que él está ahí para acusar, decir, juzgar. Dios cuando perdona, Él dice que agarra esos pecados, los tira en lo profundo del mar delante de Él. Ya está. Y vos y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera también. El pasado puede ser vergonzoso. El presente puede estar siendo doloroso, pero ¿saben qué? En Dios tendremos un futuro glorioso, un futuro lleno de la mano poderosa de Dios. Por eso como hijos del Señor tenemos que ser más como Cristo. Tenemos que ser más como Él. Nuestro pasado puede ser un maestro para no repetir lo que alguna vez hicimos. Debería ser de esa manera. Pero por eso, para terminar, 3 versículos más. ¿Qué hacer en el presente? Tal vez si todo bien, me hablaste del pasado. Ya sé que es malo, ya sé que no da gusto el pasado, pero ¿qué hago ahora? 2 pasajes te animo a que vos anotes y trates de hacer. Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Qué hacer en el presente? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué hacer en el presente? Encomendate a Jehová. Deja que Él pueda enderezar tus pasos, que Él pueda guiar, que Él pueda transformar aquello que tiene que ver con Él. ¿Qué más hacer? Proverbios 4, versículos 25 al 27. Miren lo que dice la palabra. Proverbios 4, 25 al 27. Tus ojos
miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, ¿qué hacer? Que nuestros ojos miren lo recto, no lo torcido, no lo equivocado. No andar más por ahí. Este pasaje que es de esos que da gusto marcar en la Biblia, si es que acostumbras a marcar, el Salmo 112. Miren, solo el versículo 1 habla del presente y los siguientes versículos que te voy a leer acá hablan ya del futuro. Porque nuestras decisiones del presente afectan el futuro. Acá dice, bienaventurado el hombre que teme, o sea, habla de ahora, del presente. Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, en el presente, ¿qué hacer? Temer a Jehová. Deleitarnos en sus mandamientos, en las cosas que tienen que ver con Él. ¿Y qué ocurre? La Biblia dice que entonces van a llegarnos bendiciones. Miren Salmo 112, versículo 2 en adelante. Y estas bendiciones quiero proclamar para tu vida, iglesia. Su descendencia será, empieza a hablar ya del futuro, será poderosa ¿en dónde? En la tierra. Hay mucha gente que dice, pastor, todo bien, vos me hablás y la eternidad en el cielo y va a ir bien en el cielo. Pero mira acá la palabra del Señor habla de bendiciones que van a ser acá en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Que en el nombre de Jesús esto pueda ocurrir en tu vida. Que hoy nosotros podamos dar la libertad al Señor, que Él pueda soltar todo aquello que nos pueda estar teniendo atado con el pasado. Si hay algo escondido, presentar eso delante del Señor. Si hay fiebre, si hay esa tibieza espiritual, sacar eso delante del Señor. Si no, estamos pudiendo disfrutar, vivir el presente. Porque vos y yo ya no nos tenemos que preocupar tanto por lo que hicimos antes, tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo ahora. Porque ahora estamos sembrando para mañana, para pasado mañana, para la semana, para ahora. Ahora, por eso, si en tu matrimonio las cosas no están bien, bueno, ya hay cosas seguramente mal de antes, pero enfócate desde este domingo, ¿qué hacer? A veces decimos, yo quiero que sea cariñosa, yo quiero que me diga todo lo lindo, yo quiero que desee intimidad, yo quiero que... Y uno tiene que sembrar para cosechar. A veces nosotros queremos las palabras más lindas, pero nosotros dimos las palabras más ásperas. ¿Verdad? No dimos el tiempo, no dimos. Entonces, ¿qué hacer? Sé inteligente. Yo sé que no hace falta que te expliques nada, sé inteligente. Empezá a sembrar intencionalmente aquello que vos querés cosechar. Con tus hijos, con tus hijas, intencionalmente. Sembrar lo que hicimos antes, ya no hay caso, ya está ya. De acá en adelante es el tema. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra comunión con el Señor? ¿Cuántas veces decimos, no siento la presencia de Dios, estoy de esta manera? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a buscar, empezar a clamar, pedirle al Señor, Señor, yo deseo tu presencia. Anhelo, Señor, buscar, empezar a renovarnos de promesas del Señor, empezar a clamar en Él. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma, yo te creo.